Gracias, Señor, porque permitido que cada uno de nosotros se conectara, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, aún con nuestros compromisos y responsabilidades. Permite, Señor, que estemos con nuestra mente abierta, con nuestra mente dispuesta a recibir de ti la enseñanza del día de hoy. Señor, habla a través de nuestro Maestro. Trae, Señor, a su mente palabras de sabiduría y que ellas puedan, Señor, penetrar hasta nuestro ser y puedan, Señor, hacer un cambio en nuestras vidas. Habla conforme a cada una de nuestras necesidades, aún siendo esto una clase. Mira, te pedimos, Señor, que también nos permita, Señor, poder finalizar esta clase con éxito el día de hoy y que nos pueda ir a todos bien en nuestro examen para poder terminar este trimestre de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén. Muy buena oración. Amados, nos quedamos en el capítulo 3. Vamos a continuar. Hemos quedado en esta parte y vamos a leer entonces la palabra del Señor. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, pues si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, para Pablo, dice que la ley ha sido el pedagogo, ha sido el cuidador que se utilizaba, que cuidaba el niño en aquella cultura, eh, hasta que llegara a la adultez. Entonces, ya que estamos en la fe, ya que estamos en el espíritu, estamos en la adultez, no debemos de volver atrás. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, no necesitamos esa ayuda. La ley era una ayuda porque era tan exigente que nos llevaba a clamar por un Salvador. Nos llevaba, por eso que los salmistas siempre contemplan esa misericordia. Dicen, yo voy a estar en pie por tus misericordias. Porque si es por la ley, no había forma. Entonces, por el mismo espíritu, ellos ya en el Antiguo Testamento estaban anhelando esa gracia, esa misericordia. Entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, cuando él dice, no hay varón ni mujer, eh, en el Antiguo Testamento se hacía una distinción muy marcada entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, la ley exigía que los varones se circuncidaran. Ya eso era una práctica que Dios exigía que obligatoriamente solamente la podían participar los varones. Ella estaba haciendo una distinción entre hombre y mujer. Como ahora lo que exige es arrepentimiento, la circuncisión del corazón, ese arrepentimiento no hace distinción entre varón y hembra. Igualmente en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas, eran varones, los patriarcas de las tribus. Pero ahora dice que esa distinción, todos tenemos el mismo acceso al Padre. Si una mujer tenía, por ejemplo, un niño varón, tenía que durar unos días de purificación, pero si era mujer, duraba el doble de días. Entonces siempre había como una connotación negativa en muchos casos hacia la mujer. Pero en Cristo Jesús, dice, en ese sentido no hay varón ni mujer, no hay distinción. No hay distinción entre esclavos porque había leyes para los esclavos y para los libres. No, no hay distinción. No hay distinción de judíos ni griegos. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento tú te podías hacer judío y para guardar la Pascua tenías que circuncidarte. Aquí ya no importa. Si tú eres griego, quédate así. En Cristo Jesús, ustedes son uno.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, para él contrarrestar las enseñanzas de los falsos maestros, él cita al Antiguo Testamento. Habíamos leído en la semana pasada cuando decía, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis 15, que a pesar de los defectos de Abraham y los pecados de Abraham, Abraham le creyó a lo que Dios le dijo a él. No fue que Abraham creía que Dios existía, sino que él le creyó a Jehová. Dios le dijo, mira, yo voy a hacer de ti una gran nación. Y él no se miró a sí mismo que por su propia capacidad él no lo iba a lograr ser una gran nación, ni por él ni por su esposa. Pero él le creyó a Dios. Él puso su fe no en sí mismo, no en las cosas buenas y en sus capacidades, sino que le creyó a Dios. Igual con nosotros, es decir, si yo me empiezo a ver mis propias obras y mi propia bondad, entonces yo estoy confiando en mí. Pero si yo, a pesar de mis actos, que no siempre son buenos, yo le creo a Dios, mis ojos están puestos en Él, en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo, en lo que Él hizo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, los hijos de Abraham, creemos en lo que Dios ha dicho. Lenis Larcier levantó la mano. Amén, Dios le bendiga. Refiriéndome a lo que te estaba diciendo, que ya no había varón ni mujer. Pablo venía desde Romano, creo que en el último capítulo, quitando esa sección de personas, porque cuando él dice, reciban a mi hermana Febes, ¿qué? Diaconisa, que es como si fuera él. O sea, ya él le está dando oportunidad a las mujeres que Ujú. pueden dar señales de Jesús, que pueden predicar, que pueden ser diáconos, que pueden ser profetisas, que pueden tener oportunidad. Desde ahí Pablo viene dando la distinción de que podemos tener la oportunidad. Amén. En Lucas, creo que 5, dice que Jesús fue predicando por las ciudades y iban varias mujeres y las menciona por nombre. Eso no es algo normal, de que un rabino anda con mujeres y otros hombres predicando. Entonces ellos iban ya contra cultura. Entonces sigue diciendo él en Gálatas 3:8, en ti serán benditas todas las naciones, refiriéndose a lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó. Dios te bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, y en ti será bendita toda la familia de la tierra. Es decir, lo que es de Abraham es de bendición, pero el contraste que él está haciendo es con la ley que Dios dio en Deuteronomio, a partir de Éxodo. Porque en Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Es lo que está diciendo de, mira, la ley, si tú quieres obedecer la ley, ¿qué dice el Deuteronomio 27? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Es decir, si tú no la cumples todas, que te caiga la maldición de Dios, separado de Dios y muerte. Obviamente, todos los judíos saben que en algún momento han quebrantado la ley. Entonces, ahí está la maldición de la ley. ¿Por qué la maldición? La ley es buena, pero el problema es que yo soy malo. Entonces, la ley me está mostrando que yo soy un malvado y que yo estoy bajo maldición. Por eso él dice, de Abraham viene la bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero el que está confiando en sus propias buenas obras para ser justificado delante de Dios, está bajo la maldición de la ley. Entonces, o tú estás bajo la bendición de Abraham o tú estás bajo la maldición de la ley. Todos nosotros, ninguno ha podido vivir de manera recta y justa como es necesario. Entonces tú dirías, bueno, pero yo debo, dice la Biblia, eh, el que el alma que pecare, esa morirá. Entonces yo debe haber muerto. La Biblia dice, maldito el que no vive según esta ley. Entonces yo soy maldito. ¿Y por qué entonces yo sigo con vida? ¿Y por qué yo estoy esperando? Entonces, ¿qué voy a...? Ah, porque Cristo se hizo maldición. Cristo murió, porque la ley exigía que yo muriera y soy maldito porque he pecado. Por eso Cristo se hace maldición. Entonces ese es el contraste, la bendición y la maldición. En Gálatas 3:11 él dice, el justo por la fe vivirá. Pero él está citando a Habacuc. Él no se está inventando esto, él se está sacando del Antiguo Testamento.
Dice, el alma que no es recta se enorgullece. El que se enorgullece es el que está confiando en sí mismo. Mas el justo no vive porque, bueno, gente, no, por su fe. Al final todo viene de la fe. Entonces, ese es el contraste que está haciendo Pablo. El Levítico dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. El problema es que nunca podemos vivir constantemente, ¿eh? Ese es el problema. Entonces, o estamos bajo la gracia, la promesa, la bendición de Abraham, o estamos bajo la ley, bajo la maldición de que tenemos que ser perfectos. Ese es el gran contraste que está haciendo Gálatas. Entonces dice Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Fíjense que esto nos recuerda mucho a Romanos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, lo mismo que dice Romanos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Recuerden que muchos de las iglesias galatas eran gentiles. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Eso es algo que Pablo dice muchas veces. Que tú conoces a Dios, pero realmente es al revés. Dios te conoció primero. Bueno, ustedes aman a Dios, pero Dios los amó a ustedes primero. Pablo siempre dice, pero, porque esto es por gracia. Siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si quieres ser salvo por tu obra, tú estás en esclavitud, porque es una esclavitud constantemente tener que evaluar tu vida, qué tan bien yo estoy viviendo, qué tan santo yo estoy siendo. Eso es inagotable, eso es inagotable. Y lamentablemente, eh, así como Pedro se le olvidó el Evangelio, nosotros tenemos que volver siempre a meditar en el Evangelio. Se nos puede olvidar, se nos puede olvidar, amados. Es por gracia, es por gracia. Y uno va añadiendo a veces actividades y cosas, creyendo que como para mantener esa salvación. Dice. Sigue diciendo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ustedes saben que los judíos tenían fiestas que eran las lunas nuevas, celebraban las estaciones, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua, eso, tenían un sinnúmero de actividades, el jubileo, que constantemente había que vivir eso. Entonces, estos de Galacia quieren entonces decir, bueno, yo creí por fe, pero si yo hago todas estas fiestas que hacen los judíos, yo voy a ser más agradable al Señor. Estoy conociendo más de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, déjame seguir viviendo ese tipo de cosas. Y lo que estamos es añadiéndole a Cristo. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen eh, una bandera de Israel. Hay iglesias que ponen un shofar y dicen Yeshua. Y en realidad tú puedes pensar que si ya tú dices Yeshua y escuchas música israelita, mesiánica, y que en tu iglesia hay una bandera de Israel y una republicana, de esa manera Dios está haciendo, tú eres más agradable a Dios. Pero Pablo está diciendo que no, no hay judío y no hay griego. Es decir, es por fe. Incluso en el capítulo anterior, creo, él decía, aquel que hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por sus obras o por el oír con fe? Porque a veces uno cree que, ah, no, Dios me está usando a mí, en mi ministerio, porque yo estoy orando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello. Pero Pablo dice que el mover del Espíritu es porque tú has escuchado el Evangelio con fe, no por tus obras. Entonces dice, porque entonces nosotros creemos que nos convertimos por gracia y luego vivimos por obra, para mantener esa salvación.
Y hay mucho legalismo en nuestras iglesias. Es decir, uno mismo podría decir, no, el legalismo está mal, e inconscientemente vivir siendo legalista. Entonces Pablo, que ama a esta iglesia, le quiere corregir eso. Y hemos visto ese tono tan fuerte de Pablo, pero miren cómo él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque es como que ya lo había parido. Y como que le dieron para atrás. Ellos habían nacido y ahora volvieron para atrás, para dentro de la barriga. Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que Él quiere es que en ellos se forme Cristo, que no estén en la carne como ellos estaban, como estaba también Pedro cuando estuvo en ese momento viviendo en la carne. Por eso él da el ejemplo de Pedro. Y estaba diciendo, comparándolo, no, no, tenemos que ser como Abraham. Abraham le creyó a Dios. Abraham no estaba atento a sus cosas, ni siquiera estaba circuncidado. Abraham. Y Dios le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. Eso es lo que él quiere que entiendan. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. ¿Quién era la esclava con Abraham? Agar. Agar. Y la libre, Sara. 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 claro. Dice, pero Sara y Agar. el de la esclava nació según la carne. Porque, ¿qué fe necesitaba Abraham para estar con una mujer? Ella era estéril, ella era fértil, y ya, y él quiso ayudar a Dios, y Sara también, obviamente, porque Sara fue la que lo propone. ¿Qué fe tenía Sara cuando Dios le dice que la cosa es sobrenatural? Y ella dice, bueno, si se pone debajo de mi pierna y uno quiere a veces ayudar a Dios, porque parece que el cielo está trancado, vamos a hacerlo a mi manera, pero es una manera según la carne. Y al final el fruto de esa obra es que luego ese hijo le está cayendo atrás a Isaac. Es decir, la carne engendra ¿qué? Problema y pecado. Tú siembras para la carne y tú vas a cosechar corrupción. Eso fue lo que le pasó. Sara y Abraham cometen ese error, ese pecado, porque estaban moviéndose en la carne, no se estaban moviendo en fe cuando tuvieron a Ismael. Y lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Eso es lo que dice al final Gálatas. Entonces él dice, lo cual es una alegoría, es decir, estas historias que son reales también no funcionan como una ilustración. Hay una enseñanza, entonces él hace como un paralelo, él dice, estas mujeres son los dos partos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Si uno ve un mapa, realmente el Sinaí y Jerusalén están separados, bueno, aquí tengo un mapa, por 300 kilómetros. No es que están cerca. Fíjense que esta es la ruta del Éxodo. Ellos están en Egipto, salen de Egipto, y aquí dice península del Sinaí. Y ellos van hacia el sur del Sinaí. Y en el sur del Sinaí, que pertenece a Egipto, es que está el monte Sinaí. ¿Cuál es el monte Sinaí? Este es el monte Sinaí. Es decir, no es algo bonito. En ese monte, presumiblemente, que es en Egipto, es que Dios le da la ley a Moisés. Es decir, miren el contexto en donde Dios le da la ley a Moisés en un desierto en Egipto. ¿Pero qué representa Egipto? Egipto representa esclavitud, muerte, pecado. Y Dios le está dando a ellos la ley no en Jerusalén, sino en el Sinaí. Y él está diciendo, mira, luego ellos suben y suben acá y acceden
desde el este, cruzan al oeste, cuando llegan, cruzan el río Jordán para llegar a Jerusalén. Pero está a 300 kilómetros. Cuando uno lo lee aquí, uno podría pensar que es que la Jerusalén está en el Sinaí. No, no es eso. Él está diciendo la Jerusalén actual, que está representando el sistema legalista, el de que está en Jerusalén, que están los judaizantes, corresponde al desierto, a la esclavitud. Dice, esta con sus hijos está en esclavitud. Es el contraste que él quiere hacer. Y él la contrasta con que con la Jerusalén celestial, dice el siguiente texto. Eso es lo que estoy comentando. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén terrenal es donde están los judíos. Si tú quieres tener comunión con el Dios de los judíos, tienes que circuncidarte. Pero hay una Jerusalén que es celestial, que es madre de todos, porque no es la cultural judía en la tierra. Es madre de todos porque es madre de judíos y de gentiles. Entonces, Él quiere que nosotros pongamos nuestro corazón, nuestra mente en lo espiritual, no en lo físico, porque ellos estaban en la carne, ellos estaban pensando que si se circuncidaban, ellos eran más agradables al Señor. Si yo hago esto, y nosotros realmente, lamentablemente, en nuestras iglesias vivimos de esta manera. Vemos a una persona en un ministerio, y si por X o por Y esa persona se aparta de ese ministerio, sigue yendo a la iglesia, pero ya por compromisos familiares, salud, cosas que van fluctuando en la vida, ya no está ejerciendo ese ministerio, uno entiende que esa persona decreció, bajó su nivel espiritual, ya no es tan agradable al Señor. Y eso es juzgar según la carne, porque no estamos jugando si la persona pecó o no. Lo que estamos nosotros como iglesia, valoramos a la persona según lo que hace, según lo que trabaja. Si trabaja como pastor, tiene un alto grado. Si no trabaja en un ministerio, bueno, es un cristiano ahí, tiene menos valor. Pero para el Señor no ve las cosas así. El Señor no valora a las personas según el ministerio. Lamentablemente, lo que se predica, lo que la gente va, es evangelista, que Dios te ve gigante, que tú tienes un ministerio, y todo lo que decimos es enfocado al ministerio. Pero lo que Dios quiere es hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Pablo dice, el Salvador me amó y se entregó por mí. Cuando Pablo habla de su ministerio, él dice, yo prefiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de ustedes, yo creo que el Señor me va a dejar más tiempo con ustedes para que yo les ayude. Pero por mí, yo lo que quiero estar con Cristo. Y fama, conocimiento, sabiduría, don de lenguas, viaje al tercer cielo, es decir, la experiencia y todo el ministerio famosísimo. Sí, después de Jesús, yo creo que Pablo es lo más que hay en el Nuevo Testamento, más que Pedro y más que quien sea. Y sin embargo, el deleite de él es estar con su Salvador. Nosotros hoy tenemos que tener mucho cuidado de valorar a las personas según lo que puede hacer en la iglesia. Porque entonces estamos diciendo que Cristo no es suficiente, que somos agradables a Dios si añadimos, bueno, tú tienes la fe en Cristo, pero también tú necesitas esto. Y dice, no, no, eso es carne, eso es carne. Entonces, luego él sigue y él cita a Isaías. Isaías, cuando Israel estuvo en Babilonia, no tenía forma, no estaba en su tierra, no estaba en su herencia, en su orgullo, en la ciudad de Jerusalén, en la tierra de Israel. Y Dios le dice una palabra de fe. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. ¿Cuál es la palabra? Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Lo que hay en tú no es vida, no das a luz y tú no tienes dolores de parto. Pero prorrumpe en júbilo y regocíjate.
porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Fíjate que Dios le está dando a él una palabra igual que a Abraham, en este caso al pueblo de Israel. Tú vas a tener más hijos que las estrellas en el firmamento. Y él dice, pero él no consideró su cuerpo como sí mismo. Ni Sara. Sara tuvo ese hijo porque tuvo fe. No porque ella estaba atenta. ¿Y qué tal esa esterilidad mía? Ella no estaba atenta a ella. Ella se enfocó y dijo no. Y porque tuvo fe, concibió fuerza para tener ese hijo. Y Abraham también. Y ahora Dios le dice al pueblo, regocíjate, tú eres estéril, tú no das a luz, pero regocíjate, prorrumpe en júbilo, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces él está diciendo, mira, el pueblo de Israel hizo igual que Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Dios dice, pongan sus ojos en Cristo, Él es el justo. Y nosotros le creemos a Dios, no miramos nuestras obras, no miramos nuestro comportamiento. Debemos de vivir lo más en santidad posible, pero nuestro comportamiento no nos garantiza la salvación, porque entonces si creemos que nuestro comportamiento es en base a nuestra salvación está dependiendo constantemente de nuestro comportamiento, entonces de más murió Cristo. No estamos creyendo en la salvación por gracia. Miren qué cosa. Entonces tú dirás, pues entonces la santidad no es importante. Sí, es importante, eso lo vemos en Romanos. Es sumamente importante. Porque el que realmente tiene los ojos en Cristo vive en santidad. Ese es el fruto natural. Pero esa no es la base de nuestra salvación. Nuestra salvación es en la fe, en la obra de Cristo. Entonces él aplica y dice, así como Israel tuvo fe, entonces, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces mencionó a Abraham y ahora menciona al pueblo de Israel. ¿Por qué somos hijos de la promesa? Porque Isaac nació por medio de la fe de sus padres. Nosotros somos hijos y nacemos por medio de la fe y por eso somos hijos y heredamos la promesa de Abraham. Por eso él dice que los que son de la fe son los hijos de Abraham, porque tenemos fe como Abraham, le creemos a Dios, no mirando nuestro propio cuerpo, que dice Romanos 4 que estaba como muerto, dijo Abraham. Entonces sigue diciendo el texto, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Quiero saber si hasta ahora hay preguntas o comentarios de lo que hemos visto. Avance, profe, para que acabemos. No, tranquilo, que a las 9 hasta allí, no se preocupe por eso. Hoy vamos a acabar. Hoy vamos a acabar. Entonces, Pablo está diciendo a los Gálatas, si tú estás en Cristo, tú entonces perteneces a la Jerusalén de los cielos. Eres hijo de la promesa y eres libre de la esclavitud de la ley. Los judaizantes te quieren poner bajo el pacto de esclavitud, el pacto que Dios dio en el desierto, que es imposible cumplir. Entonces, tenemos que ser como Abraham, como Sara, que a pesar de ser estériles, ellos no confiaron en sí mismos, sino que confiaron en la gracia del Señor. Y eso es lo que él está, por eso él está cogiendo estos ejemplos, para que seamos como Abraham, que seamos como el Israel de Isaías, que tengamos fe en lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿qué significa estar bajo la ley? Es algo que vemos en estos libros. Y porque dice, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas. Como dije, Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Eso es estar bajo la ley, bajo esa maldición. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. Entonces, estar bajo la ley es estar en la terrible situación de tener que obedecer la ley, pero no tengo la capacidad, lo que se necesita para obedecerla. Lo que me lleva a un estado de desesperación, porque tengo pecado. Y el pecado me gobierna y no me permite servirle. Entonces es desesperante y yo estoy buscando que la gracia del Señor.
En contraste, la gracia, estar bajo la gracia, es contar con los recursos que obtenemos por medio de la fe según la obra de Cristo y su resurrección. Dice en Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, oye, con el propósito, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva, porque estamos en el nuevo pacto. Morimos y ya el poder del pecado ha sido destronado de su lugar, ha sido minimizado, aunque todavía queda, porque dice Romanos 6, el pecado no se enseñoreará de vosotros. En el cristiano ya el pecado no nos gobierna. No es que no nos hace la guerra, pero no nos gobierna. Porque ahora andamos en una vida nueva porque Cristo resucitó y es creyéndole a la obra de Él, a lo que Él hizo, a su poder, al Espíritu Santo. Entonces eso es estar bajo la gracia, estar bajo la promesa del nuevo pacto que decía, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que Dios ha hecho es que pone la ley en nuestra mente, no está en las tablas de piedra. La ha escrito en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu. Entonces, Dios nos está capacitando para poder cumplir esa ley, porque ahora la tenemos en el corazón. Entonces, ahora vamos a Romanos capítulo 5 y luego el capítulo 6, que van a ser más breves. Dice, cada 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Miren qué radical. Si nosotros creemos que cuando yo predico, por ejemplo, si yo soy predicador, yo siento que cuando predico y la gente me dice, wow, Dios tu show, qué mensajazo. Y yo siento como que subí un peldaño en, en Dios y Dios me está viendo como mejor y como que por alguna razón, por la yo haber orado, vivir en santidad esa semana y estudié y Dios me dio revelación y ese mensaje llegó y se convirtieron. Y yo digo, oh, Dios está más contento. Yo estoy sumándole a Cristo. Si yo estoy pensando que mi valor no es porque Cristo fue a la cruz y yo creo, porque Él dice, el Padre los ama porque te han creído en mí. Si nosotros creemos que no, porque cuando yo tengo éxito ministerial, yo aumento y Dios me hace más acepto, entonces de nada me sirve, porque yo estoy añadiendo a Cristo y el problema es que estoy añadirle a Cristo cualquier cosa daña todo. Un poco de levadura leuda toda la masa, de lo que le había dicho anteriormente. Él incluso en un momento circuncidó, vimos que sí tuvo que circuncidar cuando hablamos la semana pasada del tema con Tito y Timoteo. Pero él dice, si tú crees que tú circuncidándote, porque estos gentiles habían creído, tenían el Espíritu Santo, si tú crees que ahora tú te vas a circuncidar para ser más agradable, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Tú estás bajo la maldición. De Cristo os desligasteis, es decir, te despegaste de Cristo, porque tú estás creyendo que es por tus obras, que es por tu comportamiento, que Dios te está aceptando. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces Él es radical, porque Él dice, Él los ama, Él dice, hijitos, ¿cómo ustedes van a añadirle a la obra perfecta de Cristo sus obras? ¿Qué obra tú le puedes ofrecer al Señor? La obra es Cristo, la cruz, la cruz. Si tú no tienes tus ojos puestos en la obra de Cristo, en la cruz, tú vas a estar constantemente queriendo
vivir en esa santidad y el que no vive según tu santidad, tú lo vives criticando, te sientes mejor que ellos, te sientes orgulloso. No, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, eso no importa, ni judío ni griego, sino la fe que obra por el amor. No es que son mis obras que yo hago para aparentar, sino que la fe es manifiesta en obras, pero que surgen del amor. Yo contemplar que Cristo murió por mí. Y ese es ese amor que me transforma. Todo lo demás es vanidad. Si mi fe no está obrando por el amor de Cristo, que Él dice que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vemos otra vez que Él hace paralelos de Gálatas con Romanos. La misma idea. La fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene de Dios. Esa actitud que ustedes tienen no viene de Dios. Ustedes estaban bajo un problemazo. Es decir, el pecado los gobernaba. Y ahora estaban viviendo por el Espíritu, por medio de la fe. ¿Por qué le dieron para atrás? Entonces, debemos de evaluarnos nosotros mismos, porque esto parecía que para los Gálatas, no, también es para nosotros. Realmente el legalismo, lamentablemente, se entra en nuestros corazones. Hipólito levantó la mano. Sí, profe. La circuncisión simbolizaba la conversión. O sea, por ejemplo, antes no había una conversión que alguien convirtió a Dios, pero ahora que ponemos convertir a Cristo y de nuestros pecados, la circuncisión puede comparar con la conversión, o sea, simbolizaba la conversión. Ya en el Antiguo Testamento, a pesar de que él en Deuteronomio le dice que se circunciden, él también le dice en el Antiguo Testamento, creo que en el mismo libro de Deuteronomio, circuncida el prepucio de tu corazón. Es decir, Dios está diciendo, mira, esa señal física que yo le estoy exigiendo a Abraham y que estoy exigiendo en la ley de Moisés, eso es, ok, hazla, es un símbolo, está bien, pero circuncide el prepucio de tu corazón. Dios está diciéndole, mira, tú tienes que trabajar en tu corazón. Hay algo en tu corazón que tú tienes que cortar, porque eso es la circuncisión. La circuncisión se corta un pedazo de carne que es tirado y esa carne se muere, se despega. Así mismo es circuncide el prepucio de tu corazón. Él está diciendo, tú necesitas un corazón transformado. Y por eso en el nuevo pacto Él promete, yo les voy a dar un corazón de carne, no un corazón de piedra. Yo voy a trabajar tu corazón. Y por medio del Espíritu había personas como David, como Abraham, que realmente tuvieron un corazón agradable a Dios. Y realmente se ve esa evidencia, porque no era que David escribió los salmos en la carne. Entonces, la circuncisión lo que representa es el nuevo nacimiento, la transformación del corazón. La circuncisión física lo que representa es que nosotros hemos sido transformados. Y la promesa que Dios dio fue que por medio del Espíritu Él nos iba a transformar. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo nos da un nuevo corazón. Por eso es que dice que es como Cristo, que Cristo murió y resucitó. Igualmente nosotros cuando somos bautizados, morimos, ya tenemos un corazón nuevo. Es un ser nuevo, una persona completamente diferente. Uno iba de camino al infierno con pensamientos que las mismas cosas que yo, para mí antes era como respirar normal, ahora las veo y me alarman. Pero obviamente, porque él me cambió la dirección. Si me deja a mí en mi sabiduría, yo no voy a cambiar. Entonces, él fue que nos transformó. Y por eso le dice a los Galatas, como si Dios te transformó y tú estabas en el Espíritu, tú estabas en fe, ahora tú quieres agradar a Dios con esas obras. Ya Él te dio un nuevo corazón. Ya Él te hizo Él dice que la circuncisión verdadera es la del Espíritu. Entonces, en resumen, la circuncisión del Antiguo Testamento representa es el nuevo nacimiento, la transformación del corazón, que es lo que promete Dios en el nuevo pacto. ¿Alguien tiene otra pregunta?
o comentario. Bueno, dice, Buenazo, profe. Demasiado bueno. a mí esta es una de las materias que a mí más me ha afectado a nivel personal, realmente. Yo incluso lo hice en el trabajo con unos hermanos. Eh, yo nunca había estudiado, yo había leído Gálatas, pero realmente no lo había visto así como explicado. Realmente lo estoy digiriendo todavía el libro. No lo he terminado de dirigir, porque también estoy leyendo el libro de Gálatas es para ti. Y lo estoy leyendo poco a poco, porque eh, hay que seguir meditando ahí, que el Señor siga trabajando. Dice entonces, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo mismo que dice Romanos capítulo 7. Y cuando tú haces la cosa buena, la carne está mala, y cuando tú haces la cosa mala, entonces la parte que tenga el espíritu tuyo está incómoda. Es decir, no importa lo que tú hagas, como que siempre hay una lucha. Si tú pecas, te sientes mal. Si vives en santidad, tu carne entonces se siente mal. Es una lucha, Romanos capítulo 7. Y luego que dice Romanos capítulo 8, pero el Espíritu Santo, los que viven según el Espíritu, no obran según las carnes. Lo mismo que él dice aquí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo la condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, ya ustedes lo saben, Romanos 8. Entonces luego dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. A mí me da tanta vergüenza de tantas cosas. Como antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque en el cristiano el pecado es poco común, pero en el inconverso la justicia es poco común. Por eso dice los que practican. Los pecadores viven, esto es normal. Envidias, homicidios, herejías, disensiones. Para ellos es como beberse un vaso de agua, como éramos nosotros también antes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que eso es lo que el Señor está haciendo por medio de todas las pruebas y tribulaciones. Formando en nosotros amor, porque cuando yo tengo personas que son difíciles de amar, entonces Dios está formando el amor en mí. Cuando Dios me pone en situaciones difíciles, yo entonces entiendo que mi gozo no depende de las circunstancias. Mi gozo tiene que estar en Él, en su obra, en su salvación. Entonces Dios, por medio de las pruebas, está formando esto, amor, gozo, paz. ¿Cómo Dios forma mi paciencia? Poniéndome en situaciones que yo necesito paciencia. Sí, cosas que me van a desesperar. Entonces yo digo, no, espérate. Cristo no murió para esto. Cristo murió para que yo tenga paz. Aunque haya enfermedad, aunque haya dificultad económica, Dios quiere que en todas nuestras circunstancias nosotros aprendamos a tener gozo y paz. Aunque, porque si mi paz depende de que todo esté perfecto, entonces ¿dónde está la fe? Entonces Dios está formando eso, nos está llevando a madurez a través de las pruebas. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando entonces ese fruto es perfeccionado en nosotros, ¿qué ley tú me vas a decir que yo tengo que cumplir? Porque eso es lo que dice la ley. Ya surge natural. Lo que hace el Espíritu Santo, Dios puso el Espíritu de vida en nosotros, volvemos a Romanos 8. Y ya Dios, por el Espíritu, está haciendo algo natural. A mí no hay que decirme lo que está mal, porque es que ya es natural por el Espíritu. Yo digo, no, eso yo no voy a hacer eso, eso no está bien. No sé por qué, pero no está bien. Entonces, contra tales cosas no hay ley, porque surge naturalmente hacer las cosas que a Dios le agradan. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya, ya, eso pasó. Para nosotros ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, esta parte me gustó mucho del libro. Dice, el Evangelio. Maestro, ay, perdón. Sí, claro. Sí, Dígame. que iba a decir algo del texto anterior, Claro. que cuando hablamos, por ejemplo, de las obras de la carne,
cómo hace una lista tan fuerte de cómo se manifiestan esas obras en nosotros. Y nosotros muchas veces tenemos esas cosas como que no son obras de la carne, que no son pecados, como que son cosas mínimas. Pero el mismo Señor está diciendo que se producen a través de las obras de la carne, que se contrapone al espíritu. Entonces habla ahí de que el fruto del espíritu, las obras de la carne son muchas que se manifiestan, ¿verdad? Pero el fruto es uno, porque el Espíritu Santo es uno. Entonces esas virtudes que se manifiestan a través del Espíritu Santo son paz, amor, gozo, paciencia, que cuando nosotros logramos trabajar eso en nosotros o dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, esas áreas, dice, contra tales cosas no hay ley. Y meditaba en esto, ¿contra qué no hay ley? Contra lo que tú haces, ¿verdad? Que es en base a ese fruto del Espíritu. Nadie te va a condenar a ti porque tú ames, nadie te va a condenar a ti porque tú tengas gozo, nadie te va a condenar porque tú tengas paciencia. Sin embargo, las obras de la carne traen condenación al hombre. ¿Por qué? Porque cuando tú matas a una persona, ¿verdad? A las consecuencias que vienen de la ley, no solo física, ¿verdad? Terrenal, sino espiritual, vienen a ti cuando tú ejerces la hechicería, cuando el adulterio, rompiendo el matrimonio, todas esas consecuencias que vienen de las obras de la carne son fuertes. Es decir, que cuando nosotros, es importante que nosotros, esa palabra, cuanto a tales cosas no hay ley, nadie va a condenarnos a nosotros por hacer lo bueno. Nadie. Cuando nos llama la atención, cuando recibimos alguna reprensión de parte del Espíritu, es porque lo que estamos haciendo no está bien. Amén. Amén, amén. Tengo una frase del libro que dice, el evangelio son buenas noticias que se tienen que creer, no un buen consejo que se tiene que seguir. Es la fe. Yo quiero que alguno de ustedes me responda esa pregunta. ¿Por qué eres salvo? Por ejemplo, si cualquiera de ustedes se muere hoy, Dios no lo quiera, obviamente, va para el cielo. Es lo que nosotros creemos. Pero, ¿por qué tú vas para el cielo? ¿Por qué tú eres salvo? ¿Será que cualquiera me podrá responder esa pregunta? Bueno, profesor, por obedecer lo que dice la palabra y cumplirla, porque sabemos que somos salvos por fe, pero también debemos de acatarnos a lo que está en la palabra. Que sería por obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Ok, Lenis Larcier. Amén. Yo diría porque Levanta la mano. somos salvos por gracia. Cristo murió por nosotros y porque lo he recibido en mi corazón. Lo he confesado. Amén. Juan y Linet. Soy yo, maestro. Yo Ok, entiendo que yo me podría considerar que podría ser salva por el hecho de que después que conocí al Señor y lo acepté en mi corazón como el que dirige mi vida, siempre me he preocupado de hacer lo correcto y cuando creo que he pecado, me he humillado y he tratado de hacer con fe, creyendo. Y porque yo cada día entiendo que lo que a mí me pasa es gracias a Él, a Dios y a lo que yo con Él he visto. Yo incluso me siento, que lo he dicho a mucha gente, cuando yo trabajaba y ganaba un dineral, yo no era ni tan contenta, ni tan feliz, ni completa como lo soy ahora, aunque mucha gente me vean con escasez, porque yo no me ha faltado nada y se lo debo a Él. Entonces entiendo que cada vez que yo cumplo en parecerme al mandato de Dios, a Cristo, que hizo el mejor ejemplo de un humano en la tierra, ¿verdad? Que es a Él que nos tenemos que parecer, siendo cristiano. Entonces entiendo que sí, que podría tener esa bendición de ser salva. Profesor, si nos fuésemos a llevar bíblicamente, el primer proceso que tengo es el de confesar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. El segundo es un proceso
de cambio, de la transformación que ha tenido mi vida durante este camino. Y, y eso ha sido la señal que ha revelado de que por lo menos en el modesto entendimiento, las personas pueden ver en mí la vida de Jesucristo, o entender que pueden ver una parte de la vida. Atanasio Jiménez. Bueno, pienso que el primer paso es reconocer que somos pecadores y entonces eso nos lleva a entregarnos al Señor y luego vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra, dando testimonio, ¿verdad?, de que realmente Cristo vive en nuestras vidas y que en todos nuestros pasos nosotros podamos evidenciar eso, viviendo la vida agradable a Dios. Creo que ese sería vamos a decir, mi planteamiento, mi argumento de que por qué creo que soy salvo, la gracia que Cristo nos ha permitido, y lo creemos por fe. Lo creemos por fe porque cada día vivimos de acuerdo a lo que nos manda su palabra y eso lo vamos viendo cada día en nuestro diario vivir. Amén. Carlos Santana. Bueno, como dice la pregunta, ¿por qué soy salvo? Bueno, lo primero es que la palabra es muy clara y precisa, convertido y arrepentido. Cuando yo reconozco de que Cristo murió por mí y que por su gracia alcanzamos esa salvación, y a la vez de que yo debo, pues todos debemos seguir el modelo de Cristo aquí en la tierra. Ya como como Pablo bien dice, Pablo dice, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. Yo creo que el modelo de, de mí o de cada cristiano debe de ser vivir según como Cristo vivió, según su palabra, obediencia, los mandamientos de Dios, y saber de que como el libro de Gálatas habla de una perfecta ley, en la cual esa perfecta ley yo la relaciono, amar a Dios sobre todas las cosas y al amor al prójimo. El modelo de Cristo realmente se reflejó en el mundo a todo ser humano de una manera de amor, de una manera de cómo vivir la vida para Dios. Y yo entiendo que de la manera que somos salvos es entender de que somos salvos por Cristo y vivir una vida en obediencia. Amén. Amén. Lilian Hernández. Somos salvos por fe. Soy salva por fe, porque confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador y me uní a su proceso. Entiendo que todo lo que hemos visto en estos días nos habla de que el Señor tiene una forma de santificarnos, de acercarnos más a Él, pero ya somos salvos porque es por gracia. Y el proceso de santificación continúa en mi vida. Yo debo seguir permitiendo que Dios siga haciendo su proceso en mí porque yo creí y porque sigo creyendo por fe, porque como yo creo que Él lo hizo y Él lo hace, permanezco tratando de vivir en ese proceso, en la vida sin pecado, apartada para Él, a pesar de que peco, de que cometo errores, pero soy salva porque Él me salvó. Lemnis de León. Amén, maestro, por la obra redentora de Cristo en la cruz, por haber creído en la obra redentora de Cristo en la cruz y por haber confesado, ¿verdad? En mi boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Por fe somos salvos. Roosevelt. Amén. Sí, soy salvo por la gracia de Dios.
no por mi obra, sino por porque Dios nos amó primero y decidió mostrarnos su misericordia. Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no depende de mí ni de nosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Soy salvo por medio de Jesucristo. Cristo murió en la cruz tomando el castigo que merecíamos y resucitó para darnos vida eterna. Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él nos lleva. Patricia Nova. Maestro, soy salva porque reconocí que soy pecadora, que necesitaba a Cristo y que Él me justificó delante del Padre y por eso soy salva, por fe. Amén. Tenemos que ir Noemí y luego Hipólito. Y ahí continuamos. Noemí Amén. Cruz. Sí. Amén. Entiendo que soy salva por la gracia de Dios, por la fe que he recibido de Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, quien pagó por nuestro pecado y resucitó. Entiendo que no somos salvos por mérito propio, sino por su amor, su gracia y misericordia, porque creemos, porque decidimos creer en Él y aceptar ese regalo de la salvación a través de Jesucristo. Amén. Y Hipólito. Amén. Soy salvo porque yo fui redimido con la sangre de Cristo y por fe, por gracia en el Señor Jesucristo. Amén. O sea, yo voy a leer dos versículos y luego voy a contar una historia. Dice 1 Corintios 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación es llamado, en este caso llamado a salvación. Que no sois muchos sabios según la carne, es decir, según lo que humanamente uno puede llamar a una persona sabia, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin, ¿por qué Dios hizo esto? De que nadie se jacte en su presencia. Somos necios, débiles, viles, menospreciados y no somos nada, dice, lo que no es. Para que nadie se jacte en su presencia. Nadie. No hay nada. Nos cerramos la boca. Ahora él dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Fíjense que es él. Si cuando intentamos responder, bueno, porque yo, si empiezo en primera persona, debo de evaluar lo que estoy diciendo, realmente si va conforme a la palabra. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo Jesús, Él es la sabiduría de Dios, la justificación, la santificación, la redención. Él es la vida eterna. Él es todo. Y por Dios, por su gracia, misericordia, poder, es que estamos nosotros en Cristo Jesús. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, lo primero que yo digo es, por Él, por Cristo, por el Padre, por su Espíritu, por su misericordia. Dice Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, Timoteo, antes que tú nacieras, antes que se creara la tierra, Dios, según su propósito, te dio una gracia en Cristo Jesús antes que surgiera todo lo que existe, para que no sea conforme a nuestras obras. Él nos salvó y nos llamó no conforme a nada de lo que yo haya hecho. Ah, no, porque que yo era, no, nada. Todo lo que era necio, débil, vil, menospreciado y no eras nada.
sea, no podemos jactarnos. Para entender un poco esto, escuché una historia hipotética, que es imaginándonos cuando el ladrón en la cruz llegó al cielo. Y cuando él llega, lo recibe un ángel y le dice, ¿de qué iglesia vienes? Y él dice, ¿qué es una iglesia? Él dice, ¿pero qué tú haces aquí? Dice, no sé, estoy aquí. Pero, ¿quién era tu pastor? Pastor. ¿Qué es un pastor? Dice el ladrón en la cruz, el que fue salvo. Y el ángel se queda como sorprendido y llama a otro ángel. Viene el otro ángel, supervisor, y le dice, perdón, esto es una historia hipotética. Don, ¿usted entiende lo que es la salvación por gracia y la justificación por fe? El hombre dice, yo nunca había escuchado ese término, ¿qué es eso? Dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué tú estás aquí? Y el hombre dice, bueno, el hombre que estaba en la cruz me dijo que yo podía venir. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz? Miró a Jesús con fe. Y Jesús le dijo, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué yo soy salvo? Porque Cristo fue a la cruz y me salvó. Nuestra definición de salvación es lo que Él hizo. Esta frase, el Evangelio, la buena noticia, es la buena noticia de lo que hizo Cristo. Cristo fue a la cruz y murió por nosotros y resucitó por nosotros para darnos nueva vida y envió su Espíritu Santo. No es porque yo soy salvo, porque yo soy buen cristiano. No. Porque soy un buen cristiano porque soy salvo. Pero ¿por qué soy salvo? Es por Cristo. Debemos de gloriarnos en Cristo. Siempre Cristo. Por Él estamos en Cristo. Dios tuvo misericordia de mí. Yo era un vil pecador y no tengo nada de qué jactarme. Entonces, nosotros como iglesia pentecostal, que somos la iglesia que más crecimiento tiene de todas las denominaciones evangélicas, porque somos muy de predicar el evangelio y nos enfocamos mucho en el comportamiento. Y eso hace que la iglesia se mantenga siempre activa y por eso es la iglesia que más evangeliza y la iglesia que más crece. Eso es bueno. Pero al enfocarnos tanto en el comportamiento y en el evangelismo, podemos descuidar y enfocarnos tanto en nuestro propio comportamiento. Yo soy salvo porque yo vivo según el cristianismo, yo voy bajo la raya de Jesús, yo sigo el ejemplo de Jesús, pero recordemos que por gracia y por obra de la ley ningún hombre será justificado. O sea, yo no soy salvo porque yo vivo de esta manera. No, es que ya yo tengo una nueva vida, yo estoy anclado en Cristo, yo estoy ahí pegado de Cristo y por eso yo vivo como Él le agrada, porque Él me amó, ya yo fui aceptado, cuando yo era vil, malvado, pecador, Él me aceptó, el justo por los impíos. Lo que dice Romano, Él justifica a los impíos. Entonces, espero que esa historia nos lleve a reflexionar realmente en el Evangelio, de por qué realmente somos salvos. Y hay varios textos, solamente puse el de Timoteo y Corinto, pero la Biblia enfatiza mucho. No te escogió, incluso a Israel, no te escogió por ser un pueblo grande, sino el pueblo más pequeño de todos. Dios constantemente quiere que nosotros recordemos y entendamos que es difícil entender, amados, la gracia de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que nos premia según nuestro comportamiento, pero en la gracia de Dios no es su amor, su puro amor, su pura gracia. Dice que nos escogió por el puro afecto de su voluntad, dice Juan. Y uno se queda, oh, y mis obras no importan. Sí, importan después que tú eres salvo. Pero por eso él dice, la circuncisión en Cristo Jesús no vale nada. Si tú estás circuncidado, quedas circuncidado. Si tú no estás circuncidado, no te circuncides. Porque lo que importa es la fe. Confiar en qué. ¿Qué fe en qué? En la obra de Cristo. En lo que Él hizo. Que su sacrificio es perfecto. Él fue acepto completamente. Un sacrificio perfecto para el Padre. Yo lo contemplo a Él. Y al contemplarlo a Él, entonces soy fortalecido por el Espíritu
y así puedo vivir la vida en santidad. Pero es fortalecido por la obra de Cristo, por el poder de su resurrección. Entonces nuestros ojos, dice, pues, cuando vemos en Hebreos capítulo 11, que habla del salón de la fama de la fe, pero ¿en qué fe están? Ellos están mirando para arriba. Entonces después dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, nosotros despegamos Hebreos 11 de Hebreos 12. Recuerden que no hay capítulo. Después que él menciona a todos estos héroes de la fe que están contemplando a Dios y por medio de creerle a Dios están haciendo todas estas cosas, él dice, mira, en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, todas estas personas están descansando en Cristo porque Jesús es el donde tú realmente tienes el autor y el consumador de la fe. Él fue que hace que él es el que hace que la fe tenga sentido. Esa es la meta. Que nosotros, que esta materia nos sirva a nosotros, este libro de Gálatas, porque no es la materia, este ya se acaba ya, pero el libro queda. Este libro de Gálatas nos enseña a nosotros, nos ayuda a nuestra alma a deleitarnos por medio de la fe, a aceptar esa gracia del Señor, aceptarlo, esa gracia inmerecida, es que Pablo oraba para que pudiéramos entender la gracia. Sí, esto es un misterio. Y constantemente, si tú no la meditas, pasan los años y vuelves a creer que es por tu comportamiento que eres agradable a Dios. Así somos, porque le pasó a Pedro. Y no constantemente tiene que volver a recordarse el Evangelio. El Evangelio es para toda nuestra vida. No es para los nuevos creyentes, sino que es la vida, es la buena nueva de lo que Cristo hizo por nosotros. Y ya para finalizar, Gálatas capítulo 6, que solamente vamos a leer esta parte. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense que el cristiano sigue teniendo ley, la ley de Cristo. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. No hablé mucho de esto, pero en el libro parece que Pablo tenía un problema en los ojos, porque él dice que ellos se hubieran hasta sacado los ojos y le hubieran dado a él. Parece que él tenía un problema en su vista. No se sabe si era también lo del aguijón que él le había dado al Señor. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloria de él. No, que Cristo murió por mí. Eso es mi gloria, que Él murió por mí. ¿Por qué murió por mí? Porque yo era malísimo. Él tenía que morir y cargar mi maldición y lo que yo merecía era la muerte. Entonces, la cruz de Cristo me humilla a mí y exalta al Salvador. Y Él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo, perdón, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es que estamos por medio del Espíritu, somos nuevas criaturas. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y así termina el libro de Romanos, que gracias a Dios nos dio tiempo de verlo. Y aquí le puse algunas referencias de fuentes consultadas. Hasta aquí ha sido la materia, amados. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, recuerden que la semana que viene solamente va a ser enviar el link para que llenen el examen. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, este es el momento. Viene duro el examen, profe. Si usted supiera, digo, que no lo he podido preparar, en mi trabajo nos tienen sacándonos el jugo exageradamente. Y cada semana voy trabajando por eso no he podido corregir las tareas, voy a ver si Dios me ayuda y esta semana puedo corregirlas. Me hubiera gustado corregirlas hace un tiempo, pero hemos tenido muchísimas pruebas. En realidad, en este trimestre este año para mí ha sido realmente, ya el Señor me lo había administrado y este año para mí ha sido muy difícil en muchos aspectos. Wow. Cada día uno se va agarrando de Dios ahí y lleva cada día con su afán. Y somos más que vencedores en Cristo Jesús y el
En medio de la tribulación, el Señor siempre está con nosotros. Pero no, también, no podría decirle si va a estar. Juan, ¿está Profesor, haciendo? usted pasó la lista, porque yo tuve un ausente un momento que estaba fuera tenía No, apagado cuando usted entró. no pasé la Ok, lista. Maestro, ok. muchas gracias. Me encanta cómo usted me ha dado esta materia. Muchas gracias de corazón. Que Dios lo bendiga. Gracias del Señor. Bueno, amados, si no hay más dudas ni más comentarios, hasta aquí ha sido la clase. Lean la presentación, la voy a guardar ahí para que la puedan repasar. Si quieren, pueden ver alguna de esas clases pasadas. Espero que el Señor nos siga ayudando. Ustedes eh, han dado, se han esforzado, porque todo el que está en el instituto, eso es lucha para que lo dejen. Que yo fui también estudiante. Si tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, si el Señor quiere que estemos en el instituto y nos lo ha hecho entender así, seguir estudiando la palabra de Dios, seguir orando, seguir haciendo lo que Dios nos ha dado en fe. Y vienen embates, y vienen fuego, y vienen cosas, y seguimos en lo correcto, en lo que tenemos que hacer. Y ese es el llamado de nosotros, desarrollar la madurez cristiana a través de hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero. ¿No? Si me llevo de lo que quiero, entonces caigo en la carne. Sin llegar al legalismo, pero que el Señor nos vaya dando sabiduría. Si Dios quiere que descansemos, descansamos. Si Dios quiere que trabajemos, para todo tiene su tiempo. Que sea el Espíritu Santo guiándonos. Y para eso necesitamos discernimiento. A no estar, eh, ustedes saben, en la ley. Si alguien quiere orar, veo que alguien, Lenis, si tú quieres lo puedes dirigir. Una oración para finalizar. Amén, amén. Si le estaba diciendo al maestro que quisiera que nosotros hagamos un clamor por él, un clamor especial, bendiciendo su vida y declarando, ¿verdad?, bendiciones sobre él, que sea el Señor abriendo puertas y cerrando la que tenga que cerrar a favor de su vida. Y sabemos que un esfuerzo extra que él hace para bendecirnos y para que su obra siga creciendo. Así que yo les pido que hagamos ese clamor especial por él en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú la mereces. Aleluya. Tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, Señor. Y en ti nos depositamos, Padre amado, siempre, Señor, porque con nuestra propia fuerza no podemos seguir, no podemos avanzar. Y así en esta hora nosotros nos unimos en oración como el cuerpo de Cristo, Padre, aleluya, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, aleluya, creyendo, Padre, que tú estás en medio nuestro, en medio de estas clases, Señor, respaldando, Dios mío, estas enseñanzas que nos han sido impartidas por nuestro Maestro, Señor. Yo te pido de manera especial que tú seas bendiciendo su vida, Dios mío. Padre, que en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, en tiempo de angustia, Señor, cuando vienen los azotes, Padre mío, Él pueda ver al Cristo, aleluya, glorificado, no al Cristo crucificado, sino aquel que está en su trono, Dios mío, aleluya, impartiendo vida a su vida, Señor, Dios mío. Yo te pido que tú le honre, Padre, porque tú honras a los que te honran, Dios mío, aleluya, que tú establezca, Señor, tu orden en todas las cosas referente a tu hijo, Señor, en su salud, en su hogar, en sus hijos, en su esposa, Padre amado, y que tú sigas, Señor, abriendo camino a favor de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y así clamamos por cada uno de los que están en esta línea, Señor. Si alguno está atravesando alguna dificultad, Dios mío, Señor, tú eres, aleluya, nuestro Padre, Señor, nuestro Hacedor. Yo te pido, Dios mío, aleluya, que tú abras caminos, Señor. Aleluya, que tú, Señor amado, nos permita ver en medio del desierto, Dios, aleluya, dónde está el agua, amado Jesús, aleluya, que tú no dejas a tus hijos, Padre. Bendícenos, Señor, de manera especial. Bendice tu casa, bendice tu pueblo, Señor amado, con bendiciones de arriba, Padre, esas bendiciones que nadie nos puede quitar, Señor, porque son bendiciones, Padre, aleluya, que se multiplican, Señor, de generación en generación, Padre, trayendo paz, gozo,
Dios mío, a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por esta materia. Gracias por nuestro maestro y gracias por cada uno de nuestros compañeros, Señor. Permítenos seguir en coinonía, en amistad, en amor, Señor, procurando, Señor, siempre el fruto del Espíritu como se nos ha enseñado en esta clase y así lo dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos esta petición en tus manos, Señor, en tus manos, Señor, nos depositamos. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Dios me le bendiga a todos, Dios le guarde. Feliz noche. Amén. Pasen buenas noches, amado. Amén, gloria a Dios. Amén, Dios le bendiga. Buenas Amén. noches, Buenas bendiciones. noches, Le buenas bendiga a Dios le todos. bendiga, maestro. Bendición. Creo que no nos vamos a quemar 6 en este curso. Hey. Algunos nos vamos a quemar. Amén. Profe, pero Como tenga pasó paciencia en el y hágalo libro al pasado. paso, Lo vas a decir. pero no nos mortifique mucho. Dios. Seguro que va a ser de lo que ya él nos ha dado.